Pues vamos a empezar. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Les saluda José Luis Caballero Ochoa, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en la audiencia 10 de este 193 periodo de sesiones. Se trata de una audiencia de Ecuador, desapariciones en el contexto de la militarización de la seguridad pública. Una audiencia muy importante, sobre todo por hechos que han acontecido en los últimos meses y de los que la Comisión ha dado cuenta debidamente. Saludo a la sociedad civil que está representada aquí esta mañana a través de la solicitud que han hecho diferentes organizaciones. Nombro rápidamente Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, Amnistía Internacional, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas de Ecuador. Saludo al ilustre Estado de Ecuador, que también está aquí. Vemos una delegación que lo representa. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Un honor que estén aquí con nosotros en la Comisión Interamericana. Saludo con mucho reconocimiento, afecto, que ha estado muy presente en las audiencias y lo agradezco mucho a Jan Yarab, representante de Naciones Unidas, los Derechos Humanos para América del Sur. Muchas gracias, señor Jan Yarab. Y saludo a quienes están aquí, la comisionada Andrea Pochac, primera vicepresidenta, el comisionado Estuardo Ralón, quien es además relator para Ecuador, comisionado Carlos Bernal, la comisionada Gloria Monique de Mes y está también María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta de monitoreo. Eh, Quiero simplemente señalar que esta audiencia, dos cosas rápidas, que esta audiencia pues es una reiteración del compromiso de la Comisión Interamericana con el respeto a la defensa de los derechos humanos en momentos particularmente complejos. Toda esta semana de audiencias y cada una de las audiencias es una reiteración del compromiso de los derechos humanos con este marco, con nuestro mandato, con la apuesta por el respeto y garantía de los derechos. Así lo entendemos y así lo posibilitamos en este periodo de sesiones una vez más. Y también decirles que necesitamos que todas las personas participantes se presenten indicando su nombre, su cargo y la organización a la que representan y que después, si vuelven a intervenir, vuelvan o repitan de nuevo su nombre para que las personas que tienen discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Lo mismo, tenemos señalización de subtítulos en Zoom en la plataforma y accesibilidad en los canales de la comisión. Miren, voy a dar los tiempos. Tenemos que ser muy estrictas y estrictos con el uso del tiempo porque las audiencias tienen que terminar dentro del margen programado de hora y media, les suplico. Entonces, en la parte superior derecha, entiendo, está el cronómetro. Por favor, hay que hacerle caso escrupuloso, si no voy a tener que cortar y advertir y luego cortar, porque si es un problema que representa para toda la organización de estas audiencias un uso excesivo del tiempo. Sociedad civil 20 minutos, Estado 20 minutos, experto de Naciones Unidas, señor Jan Yarab, 7 minutos, Comisión Interamericana, 20 minutos. Luego regresamos a la sociedad civil y al Estado por 10 minutos. También a los colegas y equipo de la comisión que tengamos equilibrios en la participación para que podamos ir acotando con nuestra presencia la audiencia. Muy bien. Sociedad civil, por favor, tiene la palabra. Es un tema muy importante y les agradecemos pues haber estado siempre presentes en la comunicación para hacerlo llegar a la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores comisionados, representantes del Estado, reciban un atento saludo. Mi nombre es Vivian Hidrobo, soy coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador. Voy a hablar sobre el contexto de militarización de la seguridad pública.
Entre el 2019 y el 2023, como conoce bien la CIDH, la figura del estado de excepción y la militarización se utilizó durante 39 ocasiones. De ellas, 13 fueron por conmoción interna debido a la inseguridad y 7 por la crisis carcelaria. No hubo resultados satisfactorios. El año 2023 arrojó los peores resultados en materia de inseguridad hasta entonces, 47.25 homicidios por cada 100.000 habitantes. No obstante los malos resultados, entre 2024 y 2025, el presidente Noboa ha usado de forma permanente la figura de estado de excepción y la militarización para combatir la inseguridad y el crimen organizado, dictando en año y medio 14 decretos de estado de excepción y 2 decretos mediante los cuales ha reconocido la existencia y persistencia de conflicto armado interno, 111 y 218, a través de los cuales dispuso el uso de militares en todo el país, incluyendo los centros de privación de libertad. Estos 2 decretos no han sido objetos de control constitucional debido a que la Corte consideró que el conflicto armado interno es una cuestión de hecho que no depende de su reconocimiento ni de su declaratoria y que no está facultada para controlar en el marco del control de estados de excepción. Esta misma Corte ha guardado silencio durante 2 años sobre el caso del decreto 730 que fue expedido en el gobierno del presidente Lasso y que ya decidió de forma inconstitucional e inconvencional la participación de Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado. Finalmente, la Corte Constitucional, en sus últimos dictámenes, ha dicho que la movilización de las Fuerzas Armadas puede hacerse utilizando los mecanismos ordinarios a partir de la reforma del artículo 158 de la Constitución y ya no mediante estado de excepción. Hasta ahora no tenemos ley que regule el control de esta movilización ordinaria en términos de la Corte. Lo decidido y lo no decidido por la Corte Constitucional implica de facto la vigencia de normativa infralegal, inconstitucional e inconvencional y el uso permanente de Fuerzas Armadas sin ningún control. Los resultados de la militarización de la sociedad ecuatoriana evidencian, por una parte, su ineficacia y, por otra, el incremento de violaciones de derechos humanos. El primer trimestre de 2025 cerró con 3.087 homicidios entre enero y abril, siendo el peor trimestre de nuestra historia. Por otra parte, las cifras sobre noticias del delito que podrían implicar violaciones de derechos humanos se han incrementado en el último año y medio militarizado en relación con los 4 últimos años anteriores. Así, ejecuciones extrajudiciales tenemos 19 noticias del delito, cuando entre 2020 y 2023 hubo 8 casos. De tortura tenemos 272 noticias del delito, cuando entre 2020 y 2023 hubo 242 casos. De extralimitación en actos de servicio tenemos 393 noticias del delito, cuando entre 2020 y 2023 hubo 440 casos. De estas extralimitaciones en actos de servicio, 27 han tenido resultado de muerte. De desapariciones forzadas, tenemos ahora 21 noticias del delito. Entre 2020 y 2023 hubo 82 casos. Hay que decir que en el 2021 hubo 32 noticias del delito de desapariciones forzadas solamente en la provincia del Oro. En este contexto de fracaso evidente de la militarización y violaciones de derechos humanos, Ecuador ha expedido de forma expresa en junio de 2025 2 leyes que perpetúan la militarización y fomentan la impunidad. Entre ellas, la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que ya ha comenzado a ser invocada por militares investigados por desapariciones forzadas, como se verá a continuación. Cedo la palabra a Fernando Bastias, del CDH de Guayaquil, que sigue en la exposición. Señoras y señores comisionados, el 8 de diciembre de 2024, 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana detuvieron ilegalmente a 4 niños afroecuatorianos en el barrio de Las Malvinas, en el sur de la ciudad de Guayaquil. Los incomunicaron de sus familias, les negaron toda protección legal y los sometieron a torturas físicas, psicológicas y sexuales durante más de 2 horas. Al inicio, la Fiscalía investigó el caso como secuestro, pero gracias a la presión ciudadana y a la incidencia jurídica se logró la ratificación a desaparición forzada. Sin embargo, los primeros días claves para la búsqueda se perdieron. El 22 de diciembre los cuerpos fueron hallados en el mismo sitio donde los militares afirmaron haberlos dejado sanos y salvos. El 31 de diciembre los 16 militares fueron procesados por desaparición forzada y se les dictó prisión preventiva. Durante la búsqueda, el CDH presentó una acción de habeas corpus el 20 de diciembre del mismo año que fue aceptada por una jueza de primera instancia.
El 6 de enero, el ministro actual de Defensa, Giancarlo Fredo, amenazó públicamente a esa jueza en cadena nacional por aceptar esa medida, pese a que para ese entonces los cuerpos ya habían sido encontrados. La acción buscaba establecer garantías de no repetición. A pesar de eso, el Estado apeló y la sentencia fue revocada en segunda instancia. El caso está en manos de la Corte Constitucional. Este hecho demuestra cómo, en nombre del combate a la inseguridad, las Fuerzas Armadas han actuado ilegalmente con el respaldo de la impunidad del gobierno actual. El caso revela 3 patrones graves. Primero, una negligencia en el tratamiento inicial de la denuncia. Segundo, un encubrimiento institucional por parte de las Fuerzas Armadas y del Ejecutivo. Y tercero, una campaña de revictimización en contra de las familias que denuncian. El propio gobierno llegó a decir que hablar de desaparición forzada era hacerle juego al crimen organizado. Actualmente, en el ámbito penal, la Fuerza Aérea busca levantar esa prisión preventiva argumentando la reciente Ley de Solidaridad Nacional. A raíz de este caso, el CDH ha documentado al menos 33 víctimas de desaparición forzada en el 2024 en manos de militares, muchas de ellas sin avances en sus procesos. La visibilidad del caso de las Malvinas impulsó a más familias a denunciar, revelando un subregistro de desapariciones forzadas a manos de militares. La Fiscalía, sin embargo, suele registrar estos casos. Por favor, necesitamos que hablen un poco más despacio para facilitar el trabajo de los intérpretes. Listo, comisionada. Muchas gracias. La Fiscalía, sin embargo, suele registrar estos casos como desapariciones involuntarias o secuestros, afectando su tratamiento legal. Hasta hoy se desconoce cuántas personas han desaparecido en manos de militares durante el régimen de excepción de facto. El CDH ha impulsado acciones legales para la retipificación de estos casos y actualmente la mayoría están siendo investigados por desaparición forzada. Mientras los casos no se retipificaban, muchas familias fueron revictimizadas, acusadas de vínculos con bandas y enfrentando el silencio y la negación de responsabilidad por parte de militares. El CDH ha acompañado estos casos desde el ámbito legal y psicosocial, pero enfrenta obstáculos. En el ámbito penal, las Fuerzas Armadas se niegan a entregar la información alegando reservas, a pesar de que Fiscalía solicita las diligencias informativas a Fuerzas Armadas se niega a entregarlas alegando reservas. En el ámbito constitucional, los jueces suelen negar estas acciones debido a presión de los abogados de Fuerzas Armadas diciendo que hay una desnaturalización de la acción y que se iniciaría una campaña sucia contra Fuerzas Armadas y eso hace que la Administración de Justicia rechace los habeas corpus. A esto se suma una grave incapacidad institucional y es que la Fiscalía General del Estado, a pesar de que ha llevado adelante el caso de los niños de las Malvinas, cuenta con un solo fiscal para investigar graves violaciones a derechos humanos en toda la región costa en donde se concentran la mayor cantidad de casos. A continuación, testimonios de familiares de víctimas de desaparición forzada. Buenas, soy la hermana de Jonathan Villón, desapareció el 9 de diciembre del 2024. Desde el primer día lo he buscado imparablemente, me he metido a lados peligrosos, he buscado a mi hermano por todas partes. Tengo una madre que está destrozada en vida, que el Estado no entiende esa parte, donde su madre aclama a su hijo todos los días. Tengo a su hijo que todos los días me aclaman a su padre, me dicen que cuando se los entrego y no puedo entregárselos porque no lo encuentro. He pedido ayuda en parte del Estado, el Estado no nos quieren ayudar, los militares se niegan a dar pruebas, se niegan a dar nombres, se niegan a todo. Nosotros no tenemos ayuda por parte de militares, ni del Estado, ni de nadie. Necesitamos respuesta. Presidente Daniel Noboa, necesitamos que nos ayuden, necesitamos respuesta de parte de su Estado, el cual se lo llevaron vivo y vivo lo queremos, de la misma manera que los militares se lo llevaron. Ellos se lo llevaron y nosotros vimos cuando se lo llevaron. Así que por favor, presidente, ya queremos que nos ayuden. Hemos estado luchando y nada que nos ayudan. Gracias. Buenos días. Soy la tía de Dave Robin Lobo Roca, de 20 años, desaparecido el 26 de agosto del 2024 por militares. Desde el momento en que se lo llevaron, hemos emprendido una búsqueda incansable recorriendo el Ecuador con nuestros propios recursos y hasta el momento el Estado ecuatoriano no nos da una respuesta sobre su paradero. Tengo una familia que clama por su familiar desaparecido. Hemos perdido nuestros trabajos
y queremos que por un momento ustedes se pongan en los zapatos de las 33 familias de desaparecidos, para que ustedes sepan que esto no es una vida, que todos los días sufrimos una agonía porque no sabemos dónde están. Queremos que el Estado ecuatoriano nos digan qué pasó, por qué se los llevaron, a dónde los tienen. Queremos que nos ayuden a calmar la agonía de las madres e hijos de las víctimas de desaparecidos. Gracias. Soy la mamá de Justin Valverde Álava, detenido y desaparecido el 25 de noviembre del 2024 por militares. Desde ese entonces no sé nada de mi hijo, dónde se lo llevaron, qué hicieron. Tengo una hija de 6 años que es su hermana, que lo extraña mucho. Y yo como madre no duermo, no paso bien pensando qué hicieron con mi hijo los militares, dónde se lo llevaron. Mi vida ya no es la misma de antes, de aquel entonces que mi hijo no está con nosotros. Todos lo extrañamos y quisiera que el Estado, el presidente, todas las personas nos ayuden a encontrar a mi hijo y a los 32 desaparecidos. Porque nuestra vida ya no es como antes, un cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Padre, ya no es lo mismo. Y les pido de por favor que me ayuden a encontrar a mi hijo y a todos los jóvenes desaparecidos. Gracias. Buenos días, soy hermana de Cirilo Minota, desaparecido el 4 de abril del 2024 en manos de militares. Mi hermano es padre de 3 niños que actualmente viven conmigo. No sé qué decirle porque ellos no saben que desapareció en manos de militares. Me preguntan cuándo su padre va a volver y no sé qué responderles. Mi madre no duerme, asomada en la ventana esperando que él volviera y hasta el son de hoy tenemos respuesta por las autoridades. Ninguna de ellas empatizan en el lugar de nosotros, nadie se pone en el lugar de todas las madres y hermanas que sufrimos por nuestros familiares. Y sin embargo aquí aún seguimos pidiéndole a ustedes que por favor nos colaboren y nos ayuden a encontrar nuestros familiares porque aún esperamos por ellos. Sin embargo, aquí hay varias personas que han perdido sus trabajos, incluyéndome a mí, por pedir permisos para poder salir a buscar a mi hermano y sin embargo no tengo noticias. He recorrido medio mundo buscando a mi hermano y no lo encuentro y nadie se pone en el lugar de nosotros. Por favor que nos ayuden a localizar a nuestros familiares. Sin embargo, la DINASED le da igual, como que son nadie se pone en el lugar de nadie ahí. Usted les pregunta algo y lo que hacen es cerrar las puertas, es decir, no, ya les damos investigación y nada, aún seguimos buscando a nuestros familiares, para que por favor nos ayuden. Gracias. Buenos días, Camila Ruiz Segovia de Amnistía Internacional. Nuestra organización ha tenido acceso a información detallada de 5 casos de posibles desapariciones forzadas ocurridas en 2024 en Ecuador, en el marco de las declaratorias de estado de excepción y del Plan Fénix, y del consecuente despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública. El análisis preliminar de la organización incluye la revisión de expedientes de investigación, evidencia audiovisual, análisis de contexto y entrevistas a familiares de las víctimas y sus representantes legales. De acuerdo al análisis de la organización, en todos los casos existen los elementos que configuran la desaparición forzada. En relación a la privación de la libertad, en los casos analizados, dichas privaciones han ocurrido en el marco de operaciones de seguridad pública, y la información existente apunta a que se trató de detenciones arbitrarias. En relación a la intervención de agentes estatales, la evidencia audiovisual, testimonial o documental apunta a que las privaciones de la libertad las cometió personal militar ecuatoriano, uniformado y armado. Sobre la negativa de reconocer la detención, las autoridades militares han negado la información sobre los hechos. La negativa se ha dado en al menos 3 escenarios. Primero, a familiares que han preguntado directamente en los cuarteles. Segundo, a las autoridades de investigación, los fiscales. Y tercero, en el marco de audiencias judiciales en procedimientos de habeas corpus. Por tanto, Amnistía Internacional considera que todos estos casos deberían ser atendidos por las autoridades estatales como casos de posibles comisión del crimen internacional de desaparición forzada de personas. Amnistía Internacional desea expresar también su preocupación por posibles infracciones
a las obligaciones del Estado de actuar con debida diligencia en la investigación de los casos y de realizar una búsqueda inmediata y efectiva de las personas desaparecidas. Sobre las acciones de búsqueda, la organización reconoce que los fiscales han dispuesto un inicio de las tareas de búsqueda. Sin embargo, no se han dado directrices claras para llevarlos a cabo, y los informes policiales muestran serias deficiencias en los métodos de búsqueda. La organización nota también que en los casos analizados no se observa que las autoridades hayan tomado medidas de protección para las víctimas indirectas, o sea, los familiares, y para los testigos de los hechos. Esto incluso a pesar de la recomendación del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que emitió acciones urgentes sobre estos casos. A su vez, de forma general, en los casos analizados no se recabó evidencia de campo durante los primeros días tras la denuncia de desaparición. Ello conlleva a la pérdida de evidencia, que puede deteriorarse o desaparecer con el paso del tiempo, por ejemplo, huellas dactilares, indicios en el lugar de los hechos y videos de cámaras de seguridad. Preocupa también la falta de seguimiento en la obtención y en el tratamiento de la evidencia. Evidencia disponible puede permanecer por meses en los archivos de las fiscalías sin que se realicen las pericias necesarias para obtener información clave para el esclarecimiento de los hechos y la rendición de cuentas. Por ello, es que la organización estima necesario que el Estado de Ecuador tome todas las medidas correctivas urgentes para garantizar que las investigaciones se realicen de forma pronta, imparcial, efectiva, con miras a localizar a las personas desaparecidas, establecer los hechos y llevar a las personas sospechosas de responsabilidad ante la justicia. Deben tomarse también medidas para garantizar la no repetición. Paso ahora la palabra a Diana Roca, familiar de Dave Roca, para leer nuestro petitorio. Muchas gracias. Las familias de las víctimas de desapariciones en Ecuador y las organizaciones de la sociedad civil pedimos a esta comisión que pida al Estado ecuatoriano cumplir con sus obligaciones internacionales, incluyendo realizar la búsqueda de personas desaparecidas urgentemente, llevar a cabo investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y efectivas, garantizar la plena cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones en curso. Las Fuerzas Armadas deben entregar la información solicitada a la Fiscalía del Estado. Garantizar los derechos de las víctimas y los familiares de las víctimas. Se debe garantizar el derecho a participar en las búsquedas y en las investigaciones. Se debe proteger a los familiares de las víctimas y se debe brindar acompañamiento psicosocial. Pedimos también a esta comisión a que llame al Estado ecuatoriano a adoptar una política integral para combatir las desapariciones forzadas, incluyendo su prevención. Esta política debe tomar en cuenta la situación de niños, niñas y adolescentes, revertir el enfoque militarizado de la seguridad pública. Los derechos humanos deben estar al centro de las políticas de seguridad. Permitir que esta comisión y otros mecanismos internacionales de derechos humanos visiten el país y brinden asistencia técnica internacional a la Fiscalía de la Nación sobre la debida investigación de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la desaparición forzada de personas. Finalmente, pedimos a esta comisión que considere incluir a Ecuador en el capítulo 4B del informe anual del próximo año, dada la gravedad de los hechos que hoy presentamos. Mantenga un monitoreo sostenido y público de la situación de personas desaparecidas en Ecuador. Se pronuncie en un plazo razonable sobre las medidas cautelares presentadas por los familiares sobre personas desaparecidas y sobre todo que no vuelva a ocurrir desapariciones forzadas en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos ya sobre el tiempo. Gracias, sociedad civil, también por este uso. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el Estado ecuatoriano, por favor. 20 minutos. Gonzalo Vega, director del Sistema Interamericano por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señoras y señores comisionados, señor Jan Yarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organizaciones solicitantes, representantes de la sociedad civil, público en general que sigue esta audiencia. Me permito saludarles respetuosamente y agradecer la oportunidad de participar en esta audiencia temática que consideramos fundamental para fortalecer los mecanismos regionales de promoción y protección de los derechos humanos.
A continuación, presentaré a la delegación oficial del Estado que participará en esta audiencia y que está conformada por las siguientes personas. Doctor Alejandro Baño, Fiscalía General del Estado, Director de Derechos Humanos. Capitán de Fragata Jorge Abarca, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de Patrocinio Judicial. Magíster María Belén Quelal, Ministerio del Interior, Directora de Personas Desaparecidas. Sebastián Boorques, Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Subsecretario de Prevención y Erradicación de la Violencia a cargo. En cuanto a la estructura de la intervención estatal, la misma se efectuará en primer lugar con la Fiscalía General del Estado, seguida del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Ilustres comisionados, del Estado quiere reiterar que no se abordará situaciones relativas a casos particulares por no ser pertinente su discusión en este tipo de audiencia temática, así como también por la reserva de la información que se debe observar en el ámbito investigativo a nivel de la jurisdicción interna. Considerando la presencia del representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, cabe precisar que en los últimos meses el Ecuador ha dado respuesta oportuna a los llamamientos urgentes del Comité sobre Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas sobre presuntos casos de desapariciones forzadas. Fiscalía, por favor. Ilustres comisionados, comisionadas, peticionarios, peticionarias, autoridades presentes. Comparece Alejandro Baño, Director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General. La Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de su rol constitucional de dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal pública, ha desarrollado mecanismos especializados para investigar casos de desaparición forzada y atender sus efectos mediante acciones de búsqueda, localización y judicialización con enfoque en derechos humanos y atención a las víctimas. Respecto de garantías institucionales, el 20 de septiembre del año 2023, 3 meses antes de la primera declaratoria de conflicto armado por parte del Ejecutivo, mediante resolución 063, se creó la Unidad Especializada en la Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, como un espacio técnico y penal para investigar hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes internacionales y delitos de función cometidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluyendo la desaparición forzada. La unidad está conformada por 8 fiscalías, 6 en Pichincha, que investiga los casos de la Sierra y el Oriente Ecuatoriano, una en Azuay, que investiga casos del Austroecuatoriano, y una en Guayas, que investiga los casos de la costa ecuatoriana. Salvo esta última dependencia, las fiscalías se conformaron con personal que ya conocía casos emblemáticos derivados del proceso de justicia transicional e informe de la Comisión de la Verdad del año 2010. Luego se las fortaleció con nuevos procesos de capacitación adicionales y además se les brinda asesoría directa sobre tipificación adecuada y aplicación de protocolos internacionales. Hay un trabajo técnico fiscal dentro de las posibilidades conferidas. Pese al grave déficit de fiscales y limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución, y en atención a la necesidad de fortalecimiento progresivo de las capacidades institucionales, se está tramitando la creación de un nuevo despacho en la referida dependencia en Guayas, donde se concentra el mayor número de casos por el fenómeno del uso ilegítimo de la fuerza. Respecto a registro y número de casos, desde el 9 de enero del 2024, la unidad investiga 31 casos de presuntas desapariciones forzadas. En varios de ellos, las denuncias fueron presentadas por otros tipos penales. Sin embargo, tras un proceso de seguimiento técnico y recomendaciones impulsado por la Dirección de Derechos Humanos, que ejerce la coordinación técnica de la unidad, fueron retipificados al artículo 84 del COIP al advertirse indicios de participación de agentes estatales en la desaparición. Actualmente, 3 casos adicionales están en fase de verificación previo a la emisión de informes de admisibilidad. Respecto de acciones de búsqueda y localización de víctimas indirectas, participación de víctimas indirectas y articulación operativa, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la investigación de la desaparición forzada constituye una obligación de medio y no de resultado. Así, la Fiscalía ha asumido este deber con seriedad dentro de sus competencias y capacidades técnicas disponibles con lo siguiente. 1. Ha realizado una modificación al sistema CIAF para que las denuncias por desaparición forzada tengan el tratamiento adecuado para la recepción de datos relacionados con señales de identificación tendientes a una adecuada búsqueda.
2. En aras de fortalecer el principio de independencia y la investigación, en coordinación con la Policía Nacional, se ha dispuesto la creación de un departamento especializado en derechos humanos y uso ilegítimo de la fuerza dentro de una unidad investigativa particular de apoyo a la Fiscalía General. Si bien esta unidad pertenece orgánicamente a la Policía Nacional, depende exclusivamente de disposiciones de agentes estatales, lo que garantiza su subordinación funcional al ente titular de la acción penal. Además, cuenta con formación especializada en derechos humanos y afines. 3. Se han ejecutado acciones articuladas, coordinadas y sostenidas de búsqueda y localización en el referido Departamento UNIF y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones de Extorsión y Secuestros, DINASED, a quienes la Fiscalía delega estas tareas por razón de especialidad, cobertura operativa nacional y aplicación de los avances normativos que el Ecuador ha tenido en materia de desaparición involuntaria. Estas acciones se desarrollan bajo el principio de debida diligencia y presunción de vida. 4. Se ha conformado una mesa técnica de trabajo con los representantes de las víctimas indirectas de desaparición forzada y con las entidades encargadas de la búsqueda e investigación, con el fin de garantizar su acceso a la información, recoger sus aportes y construir conjuntamente acciones más efectivas y empáticas, sin formalismos que obstaculicen su participación. Esta articulación reconoce a las víctimas como sujetos del proceso y busca fortalecer la transparencia y el acompañamiento en todas sus etapas. También se ha informado sobre su posible acceso al SPAF. Finalmente, respecto al fortalecimiento técnico institucional, desde enero de 2024, la Fiscalía ha desarrollado 45 procesos de capacitación dirigida a fiscales, defensores públicos y agentes estatales con el acompañamiento técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja. Me permito señalar que la consolidación de esta unidad, su trabajo técnico y la articulación con las víctimas busca garantizar el acceso a la verdad, la justicia y fortalecer una institucionalidad que escucha, busca y actúa. Gracias. Buenos días con todos, distinguidos comisionados, autoridades, presentes todos. En el marco de la intervención de las Fuerzas Armadas, es preciso señalar lo siguiente. Nuestra institución se basa en un compromiso institucional y una formación permanente en materia de derechos humanos. Las Fuerzas Armadas del Ecuador de esta manera reafirman categóricamente su compromiso irrestricto con la protección de la vida, la integridad personal y la observancia plena de los derechos humanos, conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Respecto a la formación integral de derechos humanos y uso legítimo de la fuerza, en el marco de su función constitucional de garantizar la soberanía, independencia y seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas han institucionalizado procesos de capacitación sistemática y obligatoria en temas relativos a derechos humanos, derecho internacional humanitario y uso legítimo de la fuerza. Estas capacitaciones tienen carácter transversal y se imparten en todos los niveles jerárquicos de la estructura militar, de tal manera que en las intervenciones realizadas por las Fuerzas Armadas, todo su personal ha recibido su respectiva capacitación. Estas capacitaciones se realizan con enfoque preventivo y están alineadas a los principios del uso diferenciado y proporcional de la fuerza, promoviendo el respeto de la dignidad humana, incluso en contextos de intervención armada. De forma destacada, estas capacitaciones se han desarrollado en coordinación con instituciones claves del Estado y organismos internacionales, como la Función Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Esta cooperación interinstitucional garantiza un enfoque técnico, imparcial y con apego al marco internacional de los derechos humanos. Respecto a las disposiciones institucionales permanentes, tanto el señor Ministro de Defensa Nacional como el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emiten de manera continua y permanente disposiciones expresas que garantizan que toda actuación militar se realice con estricto apego a la legalidad y al respeto de los derechos humanos. Cualquier información relacionada a posibles vulneraciones sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes que tiene el Estado,
y se activen los canales institucionales para presentar las respectivas denuncias. Esta política refleja una doctrina de tolerancia cero frente a violaciones de los derechos humanos y responde al principio de legalidad, control jerárquico y responsabilidad individual en el mando. Ahora bien, es necesario identificar el equilibrio entre los derechos y la seguridad nacional. La defensa de los derechos humanos debe ir, como no puede ser de otra manera, con la defensa de la seguridad y la interinstitucionalidad. No se trata de elegir entre una u otra, sino de articularlas con base a los principios de legalidad, necesidad y proporcional. Las Fuerzas Armadas reafirman su compromiso frente a la verdad procesal, el respeto a la normativa nacional e internacional, la protección de la vida humana, tanto civil como militar. En este entorno de ideas, las Fuerzas Armadas, en las diferentes acciones constitucionales como habeas corpus e investigaciones previas, ha suministrado la información que sea posible ser integrada dentro del ámbito de sus competencias y que no se oponga o ponga en riesgo la seguridad del Estado ecuatoriano, como medios legítimos contemplados en la ley, tanto para clasificar como para desclasificar la misma, debiendo resaltar que nuestra normativa en el Código Integral Penal tipifica como delito la entrega o difusión de información no autorizada. Muchas gracias por su escucha. Ilustres comisionados, comisionadas, estimadas autoridades y estimados presentes, buenos días. Interviene María Belén Quelal en representación del Ministerio del Interior. En el marco de la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas, se establece el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas, mismo cuyo enfoque trabaja sobre 3 ejes: prevención, investigación y atención. El Ministerio del Interior, como ente rector del eje de prevención, cumple en informar sobre la implementación de 3 campañas de sensibilización en medios públicos y privados, gran impacto y alcance de difusión en la sociedad civil. La elaboración e implementación de material lúdico con mensajes importantes de prevención y de actuación inmediata ante la desaparición de personas. La principal orientación de prevención se ha ejecutado a través de la sensibilización y capacitación a 2.168 servidores públicos y actores de la sociedad civil entre el periodo del año 2024 y junio de 2025. Así también se destaca el programa de capacitación integral continua, que es un proceso académico técnico y continuo permanente orientado a fortalecer las competencias profesionales del personal policial. Este programa constituye una iniciativa de capacitación de mayor alcance dentro de la institución policial, porque está dirigido a aproximadamente 58.000 servidores y servidoras policiales de nivel técnico, operativo y directivo. Este programa abarca temáticas fundamentales como derechos humanos, uso legítimo de la fuerza, desaparición forzada y vulneración a los derechos humanos. Así también, desde el eje de investigación, con la finalidad de brindar una respuesta estatal oportuna y eficaz, el Ministerio del Interior se encuentra en constante coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Unidad Nacional de Investigación de la Fiscalía y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional para articular y ejecutar actuaciones interinstitucionales que fortalezcan los procesos de búsqueda y difusión de personas desaparecidas. Por su parte, desde el eje de atención, el Ministerio del Interior, como órgano ejecutor, toma contacto con las víctimas de la desaparición de personas y, respetando su voluntariedad y conforme a su necesidad, se articula la activación de servicios de acompañamiento a las víctimas directas e indirectas de esta materia, en garantía a sus derechos humanos. Se realiza la coordinación y articulación con instituciones estatales como el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, Ministerio de Salud Pública, Defensoría Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, para una atención integral a víctimas directas e indirectas. Finalmente, se ratifica el compromiso de la institución para garantizar la seguridad ciudadana, la protección interna y el orden público con apego irrestricto a los derechos humanos en cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador en la materia. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores comisionados, organizaciones solicitantes, representantes de la sociedad civil, público en general. Mi nombre es Sebastián Borges y el día de hoy me permito comparecer en representación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos,
con la responsabilidad de compartir nuestra labor institucional frente a los casos de atención a las víctimas indirectas de las personas desaparecidas. Entendemos que las víctimas indirectas, especialmente madres y hermanas, enfrentan un vacío institucional, emocional y jurídico que debe ser atendido con urgencia y humanidad. Es por ello que nuestro compromiso se enfoca en garantizar su derecho a la atención, protección y reparación integral. Entre las competencias y atribuciones legalmente establecidas a nuestra cartera de Estado, se encuentra la atención a las víctimas indirectas a través de los servicios institucionales, que son espacios que brindan atención interdisciplinaria, gratuita y especializada, incluyendo acompañamiento psicológico, legal y social, con enfoque de género, interseccionalidad y territorialidad. A efectos de dar cumplimiento a este servicio, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos cuenta con 41 servicios de protección integral y 14 centros violeta a nivel nacional. Es así que para efectos de las atenciones, una vez que tenemos las alertas, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, desde la articulación interinstitucional, cuenta con una ruta interna para la activación de estas alertas en caso de las personas desaparecidas y atención a víctimas indirectas, que garantiza una respuesta ágil, coordinada y centrada en las necesidades de ellas. Es así que una vez que se ha confirmado un caso de desaparición, el Ministerio del Interior comunica de manera oficial la alerta a nuestra cartera de Estado, quien a partir de dicha notificación activa sus equipos en territorio a efectos de contactarse con las víctimas indirectas y ofrecerles nuestros servicios de atención psicológica, social y legal, tanto a las personas afectadas y sus familias, al igual que la difusión de la alerta a nivel nacional. Este flujo de actuación permite garantizar un acompañamiento integral, oportuno y con un enfoque interseccional, asegurando que cada caso sea atendido con la celeridad, sensibilidad y eficacia que exige la situación. Es así que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos ha brindado en el año 2024 y en lo que va de este año hasta el 31 de mayo, 606 atenciones de carácter psicológico, social y legal a víctimas indirectas a nivel nacional. Para culminar, quiero reiterar el compromiso del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos con una atención integral, cálida y empática a las víctimas indirectas de personas desaparecidas. Nuestro trabajo no solo busca reparar daños, sino también transformar estructuras, prácticas y sistemas que perpetúan la violencia y la exclusión, por lo que mantenemos nuestra voluntad de seguir aportando activamente en la construcción de una política pública funcional, con enfoque de derechos y con nuestra firme decisión de visibilizar, proteger y acompañar a quienes llevan años resistiendo desde el dolor, pero también desde la esperanza. Avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias es un desafío compartido, por lo que estamos convencidos de que no solo a través de la colaboración interinstitucional seguimos y seguiremos generando respuestas sostenidas, eficaces y con enfoque de derechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Estado, también por el uso del tiempo. Muchas gracias. Quiero pasarle la palabra a Jan Yarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas en América del Sur, para su intervención. Adelante, estimado Jan. Muy buenos días, señor presidente, comisionados, comisionadas, representantes del Estado, de la sociedad civil, familiares de víctimas. Gracias por los emotivos testimonios. Mi asistencia a esta audiencia es para proveer información oral e informal a la Comisión sin estar bajo juramento y nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia de los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas. En Ecuador, la violencia vinculada a grupos del crimen organizado se ha intensificado considerablemente en los últimos años. Esto supone un gran desafío para el Estado, siendo legítimo y necesario que adopte medidas que protejan a la población, asegurando al mismo tiempo que dichas acciones aborden igualmente las causas estructurales de la violencia y se implementen en pleno respeto con los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos regula el deber de los estados de proteger a su población y respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, incluido en el contexto de violencia delictiva. En ese sentido, nos preocupan las alegaciones existentes sobre violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, presuntamente cometidas por miembros de fuerzas de seguridad en el marco de las medidas adoptadas por Ecuador para combatir el crimen organizado.
En primer lugar, es importante resaltar la excepcionalidad del papel de Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado reiteradamente su preocupación por el papel de las fuerzas militares en las funciones de seguridad pública, ya que normalmente no están diseñadas ni capacitadas para cumplir funciones de esta naturaleza. En 2024, tanto el Comité contra la Tortura y el Comité contra la Discriminación Racial, en sus observaciones finales, recomendaron a Ecuador que asegure que las tareas de mantenimiento del orden público y seguridad ciudadana sean realizadas por regla general por los cuerpos policiales civiles y solo de manera absolutamente necesaria, excepcional, temporal y complementaria, y respetando plenamente los estándares internacionales de derechos humanos por miembros de las Fuerzas Armadas. Como también ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Alvarado Espinosa y otras contra México de 2018, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser temporal, subsidiaria, subordinada a las autoridades civiles y sujeta a rendición de cuentas, entre otros requisitos. En segundo lugar, es importante que se refuercen los sistemas y protocolos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas en posibles casos de desapariciones forzadas, incluida la coordinación entre las distintas instituciones estatales pertinentes. Los retos por abordar actualmente en Ecuador se pusieron claramente de manifiesto en la desaparición de un niño y 3 adolescentes del barrio Las Malvinas, en Guayaquil, ocurrida tras operativos militares en diciembre de 2024. Como ya se mencionó, las víctimas fueron posteriormente halladas sin vida y si bien se han adoptado algunas acciones positivas en este caso, la investigación completa, el esclarecimiento de los hechos y la sanción adecuada siguen pendientes. El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha registrado 28 acciones urgentes relacionadas con hechos ocurridos en Ecuador entre enero y diciembre de 2024, correspondientes a 28 personas desaparecidas, entre ellas 9 menores de edad, todas posiblemente víctimas de desaparición forzada. Es importante que se intensifiquen los esfuerzos para avanzar en los procesos de búsqueda e investigación en todos estos casos. El comité ha recomendado al Estado ecuatoriano que adopte medidas inmediatas para buscar a las personas desaparecidas, investigar adecuadamente los posibles casos de desaparición forzada, garantizar el acceso de sus familias a la información relevante y asegurar su participación en los procesos de búsqueda e investigación, y que el Estado adopte medidas cautelares para proteger a los familiares. Las investigaciones de alegaciones de violaciones de derechos humanos, especialmente si estas son graves, han de ser rápidas, transparentes, exhaustivas e independientes para garantizar que los responsables rindan cuentas conforme a estándares internacionales. El fortalecimiento del sistema de justicia, su adecuada coordinación, la provisión de recursos suficientes y la protección de los actores judiciales resultan esenciales. Particularmente consideramos prioritario el fortalecimiento de la Fiscalía especializada en el uso ilegítimo de la fuerza. En 2024, el Comité contra la Discriminación Racial recomendó a Ecuador que aborde cualquier problema emanado de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e investigue de manera exhaustiva, imparcial y efectiva todas las denuncias de abuso y violencia atribuidas a estas, asegurando que las víctimas tengan acceso a recursos judiciales efectivos y reciban la protección y reparación adecuadas, y que los responsables sean debidamente procesados y castigados de acuerdo con la gravedad de sus delitos. En ese sentido, nos preocupa que algunas disposiciones de la recién aprobada Ley Orgánica de Solidaridad Nacional no se ajustarían a estos estándares. Por ejemplo, la facultad otorgada al presidente para conceder indultos anticipados a personas procesadas por su actuación en el contexto del declarado conflicto armado interno, así como la exclusión de medidas como la prisión preventiva, el arresto domiciliario o el uso de dispositivos electrónicos para miembros activos de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas acusados de delitos en el marco de la lucha contra el crimen organizado. En su lugar, la ley establece que el servidor policial o militar continuará realizando sus respectivas funciones en el lugar de trabajo asignado.
Para terminar, quiero reiterar la solidaridad con las víctimas y la disposición de nuestra oficina a desarrollar nuestra cooperación con el Estado ecuatoriano, la sociedad civil y con esta Comisión para la promoción y la protección de todos los derechos humanos. Gracias por su atención. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la intervención. Vamos a empezar ahora con la participación de la Comisión Interamericana. Le voy a dar en primer lugar la palabra al comisionado Estuardo Ralón, relator para Ecuador. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Quisiera empezar saludando y reconociendo a todas las personas familiares y miembros de sociedad civil, la ilustre representación del Estado y al representante de Naciones Unidas. Quiero comenzar también reconociendo el dolor profundo que representa no saber el paradero de un ser querido. La incertidumbre, el silencio, la falta de respuestas constituyen una grave violación a los derechos humanos. La desaparición forzada como tal no termina hasta que se conoce la verdad, y es por eso que el Estado tiene la obligación indeclinable de buscar, de investigar, de sancionar y reparar. Y para eso se necesita un enorme compromiso con la justicia, una voluntad política para poder llegar a resultados concretos. Y escuchando hoy al Estado de Ecuador también en audiencia, quisiera decirle que la Comisión está en la mejor disposición de acompañar a Ecuador en el fortalecimiento de sus mecanismos de búsqueda y de verdad. Y también quisiera aprovechar para decirle a los familiares que no están solos, que su lucha pues es una voz que es indispensable para nosotros y agradecemos su valentía, y desde la CIDH vamos a seguir evaluando esa demanda de justicia. Quisiera también hacer algunas preguntas concretas, y tiene que ver que hemos escuchado hoy pues no solo un sentimiento y una denuncia muy sentida, sino preocupación porque existan hechos donde involucren a fuerzas de seguridad o que se hayan dado con aquiescencia de fuerzas de seguridad. Y entonces yo quisiera saber si hay alguna investigación en curso sobre lo que hoy hemos escuchado, algún seguimiento para saber exactamente qué ocurrió. Lo otro es si existe algún espacio de diálogo entre el Estado y los familiares u organizaciones de la sociedad civil como para mantener informado del esfuerzo que se esté haciendo, para que, digamos, no haya una total falta de información o incertidumbre, sino un canal de comunicación que permita poder conocer qué es lo que ocurre. Y sobre esa base, tal vez terminar diciendo y indicándole al Estado que si hay alguna tarea en donde la Comisión vía asistencia técnica pueda fortalecer sus mecanismos de búsqueda, pues nosotros como comisión estamos en la mejor disposición de poderles ayudar. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada vicepresidenta Andrea Pochac. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Especialmente una enorme solidaridad con los familiares de las personas desaparecidas. La lucha contra el crimen organizado, las políticas de seguridad no pueden implicar violaciones de derechos humanos. No hay daños colaterales, no es un error subsidiario, es un fracaso de las políticas de seguridad que se cometan graves violaciones de derechos humanos al momento de enfrentar el crimen organizado. De manera que no podemos, nadie que defienda los derechos humanos y nadie que pueda buscar políticas de seguridad puede considerar las ejecuciones, las desapariciones forzadas, las torturas como un daño menor. Es un error muy fuerte, es un fracaso de las políticas de seguridad. Y quisiera entonces, en primer lugar, preguntar cuáles son los mecanismos que tiene
Ecuador para evaluar la eficacia de las políticas de seguridad teniendo estos números tan graves, ¿no? No solamente de homicidios que siguen creciendo, sino de torturas, de ejecuciones y de desapariciones forzadas. ¿Cuáles son los indicadores para medir la eficacia de las políticas de seguridad que se están implementando? Luego quiero saber cuáles son los mecanismos de control efectivos que tienen las Fuerzas Armadas que están siendo acusadas de participar en esas desapariciones. Las organizaciones están diciendo que las fuerzas no están proveyendo información a las que tienen que investigar. Quiero preguntarle especialmente al Ministerio Público si ellos están recibiendo colaboración de las Fuerzas Armadas, si ellos están recibiendo toda la información que solicitan a las Fuerzas Armadas para investigar estos casos. Luego quiero preguntarle al representante de las Fuerzas Armadas, que agradezco mucho la participación en esta audiencia, cuáles son los agentes que están siendo investigados y si hay algún agente que está siendo sancionado, que ha sido separado de las fuerzas, que ha sido sancionado disciplinariamente por alguna participación en algunos de estos hechos de graves violaciones de derechos humanos. Y por supuesto, la Comisión Interamericana va a estar siguiendo este tema con muchísima preocupación. Estamos advirtiendo desapariciones forzadas, ¿no? En algunos casos de niños, de jóvenes, desapariciones forzadas en plena democracia, y esto es injustificable. Cuentan con toda nuestra solidaridad. Muchas gracias. Gracias, comisionada Pochac. Comisionado Carlos Bernal. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera agradecer tanto a las personas de la sociedad civil como al Estado por este diálogo tan importante que tiene lugar sobre estos hechos, desde luego muy relevantes. Yo quisiera decir varias cosas que se resumen en 4 puntos. El primer punto es, desde luego, yo me solidarizo con las personas que tienen algún familiar desaparecido y decirles que, como se trata de casos individuales, pues a disposición de ustedes están los mecanismos de medidas cautelares y, en segundo lugar, de peticiones y casos que van a llegar a la comisión o que pueden llegar a la comisión una vez se cumpla con las exigencias del principio de subsidiariedad, es decir, una vez los casos hayan agotado todos los mecanismos internos dentro del Estado ecuatoriano. Ese es el primer punto. El segundo punto, yo veo una diferencia de apreciaciones y quisiera quizás obtener una respuesta de ambas partes entre lo que dice la persona de Amnistía Internacional y lo que dice la persona del Ministerio del Interior y la persona de las Fuerzas Armadas del Ecuador, porque la persona de Amnistía Internacional parece indicar que existiría una política de Estado de desapariciones forzadas, en el sentido de que insinúa que hay algunas investigaciones de contexto que apuntarían a esto. Entonces yo quisiera saber si a eso es a lo que se refiere la persona de Amnistía Internacional y, por otra parte, cuál sería la respuesta del Estado, porque lo que a mí me sugiere la respuesta o las declaraciones de la persona del Ministerio del Interior y de la persona de las Fuerzas Armadas es que desde luego no existe una política de este tipo en el Estado ecuatoriano. Un tercer punto tiene que ver con algo similar en cuanto a las investigaciones judiciales. La persona de Amnistía Internacional sostiene que hay déficits en los estándares de investigaciones judiciales por las desapariciones forzadas, pero la persona de la Fiscalía, el representante de la Fiscalía, ha expuesto con lujo de detalles ciertas políticas de la Fiscalía que apuntarían a que sí se están cumpliendo con los estándares. Entonces yo quisiera obtener de ambas partes una clarificación acerca de qué es lo que opinan de lo que la otra persona dice. Y por último, pues está el gran elefante en la sala, que es la existencia del estado de excepción y luego la militarización. Y en ese punto yo quisiera referirme a algo que dijo la primera persona que habló, y es, la primera persona que habló dijo, mire, en el tiempo de la militarización ha habido un incremento
en las noticias criminales que tienen que ver con homicidios, etcétera. Pero yo no entiendo muy bien a qué se refiere este comentario, porque si este comentario está ligado a evidencias que apuntan que esos homicidios vienen del Estado, pues uno diría existe un claro nexo entre la militarización y esos homicidios, y el estado de excepción y esos homicidios. Pero si no existe evidencias de eso, de lo que se trata es de algo que el representante de Naciones Unidas decía, y es a un recrudecimiento de la violencia que a lo que apuntaría es a la necesidad de persistir en el estado de excepción y de la toma de medidas excepcionales para asegurar la seguridad de todos. Entonces yo quisieras contribuir a este debate con esas apreciaciones y pedir de ambas partes sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Gloria de Mis. Thank you. Good morning to the representatives of civil society and families, representatives of the state and the UN representative. Thank you for addressing this urgent issue. We heard families devastated by disappearances and abuses. The pain of not knowing is unbearable and impunity is unacceptable. These families deserve justice, dignity, and truth. The state has also shared with us the measures that they've taken, their efforts in terms of prevention, investigation, reparation. But in listening to this session or listening carefully, there is a gap, and that gap translates in the number of lives of disappeared persons, including children, and the impact on families and loved ones. A few of the families who spoke said, "Nobody cares. Help us." So we're not close to where we need to be in terms of getting answers, and our efforts are clearly not enough. I want to ask, how has the state ensured that the active search for disappeared persons and the access by their families to timely information? And what comprehensive protection measures and psychosocial assistance are provided to families of victims of possible cases of enforced disappearance? Thank you. Gracias, comisionada. María Claudia Pulido. Muchas gracias, presidente, honorable comisión, representantes, ilustres representantes del Estado y toda una solidaridad a las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta visita, pero particularmente a las familiares de las víctimas que han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confiando su dolor, confiando en ella su lucha por búsqueda, por verdad y por justicia. Indicar, pues en este momento surgen muchas preguntas y realmente hemos tomado atenta nota con el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la información tan completa que ha presentado el Estado, particularmente la Fiscalía General de la Nación, con todos los esfuerzos para avanzar en lo que marcó como los ejes de búsqueda, de investigación, atención. Y quisiera preguntar cuáles son los obstáculos que han enfrentado para que estos 31 casos que tienen registrados hoy en día y 3 más que tienen por verificar y que están en admisibilidad, las personas no hayan sido encontradas. ¿Cuáles han sido los obstáculos que tienen para avanzar en la investigación, en el establecimiento de responsabilidades individuales? También sería muy importante poder contar con información de parte de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, muchísimas gracias, sobre los espacios institucionales que cuentan de control interno,
cuántos casos se están llevando disciplinarios por este tipo de denuncias y tal vez entender un poco cuál es la ruta que se tiene cuando una persona familiar se acerca a un batallón a indicar que en una unidad que estaba prestando un servicio exterior detiene a una persona y que no encuentran a esa persona en ningún lugar. Entonces, ¿cuál sería la ruta desde que reciben la información de que un agente del Estado ha participado en una detención y que esa persona detenida no aparece? Entonces, esas serían las preguntas. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, María Claudia Pulido. Yo pues me sumo a este reconocimiento y mi solidaridad con las víctimas, con las personas que tienen a alguien, a un ser querido desaparecido. Gracias por su confianza en la Comisión Interamericana. Reconozco la participación, la presencia, el trabajo del Estado y su disposición para con la Comisión Interamericana. Pues reflexionar rápidamente en que me parece que estamos ante una especie de entramado que ya hemos visto en otros contextos y que lamentablemente me parece que tiende a replicarse. Es decir, una situación de conflicto armado interno declarado que permite, favorece la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, que determina un estado de excepcionalidad, de excepción como una situación de guerra, que apunta incluso a daños colaterales, y que permite entonces el despliegue de las Fuerzas Armadas aparentemente sin los controles, esa es una pregunta que tengo, de la autoridad civil, y sin las características supervisada, regulada, etcétera, fiscalizada, que decía Jan Yarab, como criterios que también ha marcado la Corte Interamericana, muy, muy sólidos, sobre todo la excepcionalidad de esos estados de situación, sobre todo la excepcionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y siempre bajo el control del mando civil. Ese es el segundo. Y el tercero, me parece que paradójicamente, ante el fortalecimiento de esta situación de conflicto armado, ante el fortalecimiento de la presencia y un marco operativo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, incluso con una ley, como se mencionó aquí, la Ley de Solidaridad Nacional, entiendo que se llama, que permite incluso y me recuerda a otras épocas y otros contextos, que miembros de las Fuerzas Armadas no sean objeto de prisión preventiva cuando actúan en aplicación de esta legislación. En contrapartida, y paradójicamente, por decirlo menos, hay un debilitamiento del entramado, o no debilitamiento, más bien no hay suficiencia del marco normativo institucional en materia de desaparición de personas. Es decir, un fenómeno que se ha agravado en los últimos años. Y entonces tenemos este eje, el estado de excepcionalidad, mayor presencia de Fuerzas Armadas, más violaciones a derechos humanos, menos atención o no suficiente atención del marco de la desaparición, que eso yo quisiera preguntarle también tanto al Estado, a la sociedad civil, si están haciendo un esfuerzo para tener atendido, para brindar un marco normativo más eficaz e institucional ante los temas delicadísimos, gravísimos de desaparición de personas. Y luego también, como relator de niñas, niños y adolescentes, el tema de estos 4 adolescentes que la comisión ha dado cuenta, se tiene que trabajar y actuar con perspectiva de atención a niñas, niños y adolescentes. No me parece posible que en este caso concreto se haya solicitado que se cambie la medida cautelar o que no se haga una apreciación reforzada de las personas imputadas en este caso, precisamente porque se trata de niñas, niños y adolescentes. Y el Estado, en todas las áreas de su actuación, tiene que actuar con perspectiva. Así como se trabaja con perspectiva de género, de pueblos indígenas, de personas con discapacidad, mujeres, tiene que actuarse con perspectiva de niños, niñas y adolescentes y tratar de implementar protocolos de actuación en todos los temas
las áreas de funcionamiento del Estado, más tratándose de situaciones de desaparición de personas. Bueno, pues hasta ahí dejaría mi intervención. Esas son mis grandes preguntas. Yo le devuelvo la palabra a la sociedad civil. Tiene 12 minutos, entiendo. Déjenme reiterarlo porque si no nos vamos con el tiempo. 10 minutos para su intervención. Les pido un uso escrupuloso como lo han venido haciendo del mismo. Gracias. Aquí veo a Fernando que va a participar. Muchas gracias. Gracias, señor comisionado. Algunas puntualizaciones a propósito de lo que mencionó el gobierno ecuatoriano. En primer lugar, mencionar que todas las desapariciones que nosotros hemos monitoreado tienen indicios evidentes de participación de Fuerzas Armadas, operativos de carácter ilegales porque no han sido registrados debidamente. Y por supuesto que no existe ningún tipo de investigación interna, ni siquiera en el caso, en casos donde ya son mediáticamente públicos. Lo segundo, a propósito de la negativa de información debido a una legislación interna, nuestra Constitución prohíbe alegar reserva alguna en información que se trate sobre graves violaciones a derechos humanos. Fiscalía, al momento de pedirle información a Fuerzas Armadas no tenía otra obligación que hacer más que contestar lo que se pidió, porque se está investigando temas de desapariciones forzadas, no cualquier otro tipo de delito. Entonces el argumento de Fuerzas Armadas aquí no cabe. No es que acá tenemos que reformar la ley recién para que Fuerzas Armadas pueda entregar la información en esas investigaciones. Y que por supuesto ahí hay un tema pendiente de Fiscalía. Fiscalía conoce desde hace muchas semanas que ese es un patrón y lo hemos reconocido en mesas de trabajo. Entonces ahora resulta que sociedad civil y familiares tienen que dirigir los mecanismos de investigación y búsqueda y también de levantar los obstáculos que hay. Eso tiene que ser una articulación institucional y por supuesto Fuerzas Armadas debe responder sin ningún tipo de dilatación. Lo tercero es que hay que reconocer de que existe una política de terror. Hay una movilización permanente de Fuerzas Armadas en las calles y hay, por supuesto, un régimen de excepción de facto permanente, sin ningún tipo de control. Y por supuesto que replico las palabras de la comisionada Pochac. En democracia, entre comillas, están existiendo desapariciones forzadas en un periodo tan corto de tiempo y lo ha reconocido Fiscalía. En un corto periodo de tiempo, más de 30 desapariciones y ninguna formulación de cargos. Por supuesto que eso instaura un status quo de impunidad. Lo cuarto es que por supuesto la Fiscalía necesita fortalecer y por supuesto saludamos que habrá un nuevo fiscal, pero 2 fiscales tampoco son suficientes para la gran cantidad de casos de personas que no aparecen en la región costa y por supuesto eso sumado a un contexto de persecución política que ya hemos visto que el presidente actual ha llamado. Sobre el Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer me permito decir que no hay ningún tipo de acompañamiento, ni protocolo, ni programa. Lo que mencionó el Ministerio de Derechos Humanos y la Mujer es referente a violencia basada en género y no existe ningún protocolo actual para temas de personas desaparecidas. Y ahí hay que ser lo suficientemente transparente para decir que sí, esto es algo nuevo para el Ecuador y por lo tanto lo primero que hay que reconocer es que no hay nada, no hay legislación, no hay política y no hay protocolo y por eso tenemos a más de 33 personas desaparecidas durante ya algunos casos más de un año sin ningún tipo de avance y está bien esperar un mes, pero más de un año ya se instaura una impunidad evidente. Lo séptimo, en relación a que ya se han presentado una medida cautelar ante la comisión y en función de lo sugerido por el comisionado Ralón solicitamos que cualquier tipo de asistencia técnica sea realizada a la Fiscalía General del Estado porque ellos son la institución encargada de investigar. A propósito de las mesas que se han construido, por supuesto, sí, han sido mesas para dar seguimiento de manera general a todos los casos para responder a las acciones urgentes del Comité de Desaparición Forzada. Pero eso tiene que adaptarse a establecer mesas que hablen caso por caso, porque cada caso tiene su individualidad y su particularidad y por supuesto esta comisión tiene que alertar la existencia de un subregistro. Las 31 desapariciones que registra Fiscalía no son las últimas porque existen otras más que están investigándose bajo secuestro o por desaparición involuntaria cuando hay indicios de participación de Fuerzas Armadas. Más detalles de los casos les hemos de enviar vía correo electrónico y a continuación en el tiempo que tenemos familiares van a contestarle también al Estado. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero contar el caso de mi sobrino Dave Robin Lobo Roca, desaparecido desde el 26 de agosto del 2024.
Dave tiene 20 años. El día que lo desaparecieron los militares, cuando lo tenían en la camioneta, y me permito desmentir lo que el señor de las Fuerzas Armadas comunicó, donde dice que su personal está capacitado, quiero decirle que de pronto está capacitado en teoría, porque en la práctica no es así. A mi sobrino lo torturaron, lo golpearon. Inclusive, cuando mi hermana se acercó a la camioneta de los militares, cuando lo tenían en la camioneta, un militar con el fusil en mano le apuntó a mi hermana y le dijo, sal de aquí porque si no, a ti también te vamos a llevar. Entonces mi hermana, asustada, se alejó. Y hay una total impunidad por parte del Estado. ¿Por qué? Porque no tenemos la bitácora de los militares que participaron en ese operativo que ellos, a nuestro parecer, se lo inventaron. No tenemos bitácoras, no tenemos nombre de los militares que participaron en ese operativo. Sin embargo, nosotros tenemos las evidencias y hay un informe militar donde el capitán que firma este informe se acogió al derecho del silencio. Existe una total impunidad por parte del gobierno y nosotros, después de 11 meses, no tenemos una respuesta concreta. Tenemos un informe de la ONU que el gobierno tenía hasta febrero para responder. Sin embargo, después de 5 meses, lo responden con respuestas escuetas. Entonces, no tenemos ayuda, no tenemos ningún acercamiento por parte del gobierno. El Ministerio de Derechos Humanos y de la Mujer tampoco se ha acercado a nuestra familia. Tememos por nuestra vida, tememos por nuestra integridad. Mi hermana ha sido amenazada y no tenemos, como digo, total respaldo del gobierno. Toda la información la han reservado como clasificada. Muchas gracias. Buenas. Le pregunto al presidente Daniel Noboa. Nos mandó militares para nosotros tener la tranquilidad y la seguridad con los militares. Y lo que nosotros hoy en día tenemos es el miedo, el terror de salir a la calle, que nos lleven a nuestros hijos, a nuestros familiares. No tenemos ni siquiera nada por parte del Estado. Nos brindó una seguridad con unos militares, el cual los militares no nos están dando seguridad de nada, sino una seguridad del terror, de llevarse a nuestros familiares, desaparecerlo. Tenemos placa, tenemos videos donde salen militares, que son militares, con carros del Estado, pero ni siquiera nos dan respuesta. Entonces, ¿qué seguridad nos están dando? Están mintiendo, no nos están ayudando en nada. Así que yo les pido encarecidamente que nos ayuden porque somos familiares que estamos desesperados por nuestros familiares. Esto es una agonía que uno vive día a día. Que se pongan en nuestros zapatos y tengan un familiar desaparecido para ver si así van a estar con esa tranquilidad que están ahorita. Por favor, necesitamos respuesta y por favor que nos ayuden. Gracias. Muy buenos días. Yo quiero agradecerles por escucharnos a los familiares de las personas desaparecidas. Yo soy Genaro Valencia, soy de la provincia de Esmeraldas, una de las provincias que fue declarada en declaratoria de emergencia por la inseguridad que vive esa provincia. Estoy en representación de mi sobrino Cirilo Minota. Cirilo Minota se lo detuvo el 4 de abril en un camión militar. Desde ahí no tenemos respuesta alguna de dónde está el paradero de Cirilo. Es verdad que nunca hicieron un parte policial o entregaron los militares realmente como un parte policial para que sea pues juzgado, si es que consideraban así, ¿sí? por la justicia ordinaria. Mas no, desde ese entonces tenemos la desaparición de él forzada, nunca nos han dado resultado alguno. Y realmente en la provincia de Esmeralda, donde están la mayoría de los casos de desapariciones forzadas, porque nosotros pudimos activar, ¿sí? Cuando Derechos Humanos o la desaparición de los 4 niños de la Malvinas nos activa, porque antes solamente teníamos notificaciones de terror, nunca nos daban ninguna respuesta de las investigaciones de nada, más bien nos tenían acosados, partes militares como la justicia. Entonces necesitamos respuestas, señores de la comisión,
por favor, porque ya realmente estamos desesperados como familia y queremos que realmente esto nos den soluciones definitivas. Muchas gracias. Antes de darle el paso a la compañera de Amnistía, solo aclarar que la Corte Constitucional... Fernando, perdóname, este último comentario sería ya el último, perdóname, porque estamos con el uso muy estricto del tiempo, quedan 17 segundos, perdóname. Por supuesto, hemos de enviar igual la duda de uno de los comisionados vía correo electrónico a propósito de la existencia de patrones. Solo tomar en consideración que en múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha señalado de que no hay una justificación suficiente para la existencia de un conflicto armado interno en el país. Sin embargo, a pesar de ese señalamiento de la Corte Constitucional, el presidente ha continuado señalando mediáticamente que estamos en un conflicto armado interno y eso ha tenido efectos en operativos militares que están sin control alguno y bajo el mando de ninguna autoridad civil. Y eso ha provocado el incremento de violaciones a derechos humanos. Gracias, muchas gracias. Estado de Ecuador, 10 minutos, por favor, con uso escrupuloso del tiempo. Muchísimas gracias. El Estado ecuatoriano lamenta sin duda profundamente la situación de las personas que han presentado aquí su testimonio y sobre estos presuntos actos violatorios de derechos humanos que han perjudicado, por supuesto, a sus familiares. Sin embargo, se reitera que en esta audiencia temática no sería lo más conveniente ni lo más procedente el particularizar casos, porque eso inclusive nos llevaría a perder el valioso tiempo que nos concede la Comisión para estos tratos. En ese sentido, el Estado ecuatoriano valora y registra con muchísimo agrado el hecho de que la Comisión haya ofrecido a través de varios de los comisionados pues la asesoría y el trabajo de cooperación para mejorar los estándares y mejorar los sistemas que aplica el Estado. Esa es una práctica que se ha dado con la Comisión y con el Estado ecuatoriano en muy buena medida y se sigue dando. Lo reiteramos y precisamente vamos a tomar nota de aquello para tratar de llevar a un mayor beneficio tanto del Estado cuanto del trabajo con la Comisión y con la sociedad civil. Vamos a proceder a tratar de dar atención a los temas que se han planteado aquí. Sin duda alguna será básicamente imposible dar atención puntual a cada una de las preguntas. Sin embargo, trataremos de ir dando atención a todos los temas. Muchas gracias. Comparece nuevamente Alejandro Baño, director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Ecuador. Me permito extender un agradecimiento a los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la posibilidad de asistencia técnica. Debo indicar que la dirección ya ha solicitado asistencia técnica a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas a principios de este año. Estamos a la espera de una respuesta formal. También se ha solicitado al Comité Internacional de la Cruz Roja. Ya estamos en procesos de capacitación, pero sin duda el fortalecimiento institucional de la CIDH será de especial relevancia para la nueva unidad especializada. Respecto de la solicitud de investigaciones, brevemente quiero ratificar el esbozo. En el año 2023, antes de la declaratoria de conflicto armado, se crea la unidad especializada. En el año 2024 creamos una unidad de apoyo a la investigación, que si bien es cierto, no es una unidad de investigación civil, tiene otro componente, dadas las limitaciones presupuestarias. En el año 2025 se realizan actuaciones interagenciales, introduciendo a la Policía Nacional a través de la DINASED, que es la unidad de policía especializada en desapariciones involuntarias, que ahora también trabaja en desapariciones forzadas, a través de la nueva creación de la UNIF, que es este departamento investigativo de apoyo a la unidad especializada, y por supuesto todo bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. No hay delegaciones abiertas, no hay una delegación para que los agentes investigadores policiales puedan tener todas las actuaciones, sino únicamente bajo dirección de la Fiscalía General del Estado. Así también en el año 2025 planteamos 2 mesas de trabajo, la primera con las víctimas para coger recomendaciones e informar acciones. Aquí se ha informado también de la posibilidad del ingreso al sistema de protección a víctimas y testigos, mismo que se rige por el principio de voluntariedad, es decir, necesitan el acceso y la firma para poder iniciar este proceso, al menos una solicitud formal al despacho fiscal. Así también se ha realizado una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior
para aplicar las rutas, protocolos y normativas que el Ecuador ha venido desarrollando en materia de desaparición involuntaria. Conocemos que el enfoque diferenciado es de una grave violación a los derechos humanos, pero la ruta técnica y las primeras acciones de atención urgentes son necesarias para aplicarlas mientras se desarrollan otros protocolos especializados de los cuales la mesa de trabajo también está en desarrollo y para lo cual también podríamos contar con el apoyo de la CIDH. En cuanto a víctimas y los canales de acceso a la información, debo indicar que ha tenido una mesa de trabajo específica con los agentes investigadores y el propio fiscal, además de la Dirección de Derechos Humanos y los analistas asignados a los casos, pero además se ha realizado también mesas de trabajo con la Fiscalía Provincial a efectos de poder garantizar este acceso a la información. En cuanto a los desafíos, como se indicó en la primera exposición, hay un grave déficit de fiscales, actualmente de 620 fiscales a nivel nacional, y a pesar de esta limitación que podría ser a lo largo de todo el territorio nacional, se ha decidido eliminar o suspender algunas otras fiscalías de ciertas especialidades a efectos de crear una nueva. Entonces, es un esfuerzo considerable tomando en cuenta los índices de criminalidad que han aumentado en todas las materias de la Fiscalía General del Estado. Y atrás de ello también una limitación presupuestaria que evidentemente va a marcar estas limitaciones al despliegue fiscal. Hasta ahí la intervención. Gracias. Sí, destacar lo mencionado por Fiscalía General del Estado. Si bien ellos son el ente rector de este eje de investigación que establece el sistema, nos encontramos en articulación constante para reforzar los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y también puntualizar que la activación de servicios de acompañamiento integral se ha realizado en el marco del instructivo de articulación interinstitucional para prevención, seguimiento, atención y acompañamiento en casos de desapariciones, en el cual fue suscrito por el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Cancillería del Ecuador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por parte de Fuerzas Armadas, ratificamos nuestro compromiso institucional y del Estado con el debido respeto a los derechos humanos. Efectivamente, aquí en el Estado ecuatoriano no hay ninguna política de desaparición forzosa. Por lo contrario, hay la intervención de los medios de seguridad pública para garantizar que los ecuatorianos se desenvuelvan dentro de un ambiente de normalidad como demandan los derechos humanos. Como medios de control interno, efectivamente nosotros como Fuerzas Armadas, además de, como lo mencioné, de emitir las políticas y directrices para el cumplimiento de los derechos humanos, tenemos medios o mecanismos de supervisión referente a las operaciones, y tanto como en el control carcelario como en otros medios, en donde existe este personal que permanentemente está recordando el cumplimiento de estos derechos humanos dentro de las operaciones militares. Respecto a la judicialización de varios casos de nosotros, pues como no puede ser de otra manera, nosotros nos sujetamos al ordenamiento interno, tenemos personal que está siendo investigado, tenemos personal que cuenta con medidas de prisión preventiva, tenemos como Estado los mecanismos para que todas estas acciones en contra de los derechos humanos sean investigados conforme manda nuestra legislación, y referente a eso las Fuerzas Armadas da cumplimiento a sus disposiciones, como por ejemplo en varias sentencias constitucionales se ha dispuesto algunas actividades a las Fuerzas Armadas referente a la búsqueda de personas, las cuales han sido cumplidas en su totalidad. Se ha entregado todas las facilidades a los jueces constitucionales y a la Fiscalía General del Estado, en tanto podamos entregar esa información solicitada. Es importante también hacer conocer a ustedes que el primordial fundamento de nosotros frente a afrontar esta crisis que tenemos interna es que nuestro personal esté plenamente capacitado. Ratificamos el compromiso que nosotros tenemos no solamente como institución, sino con otras instituciones internas como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Función Judicial y otras que se han sumado para que nuestro personal tenga una plena capacitación de manera permanente y progresiva
en la ejecución de sus operaciones militares. Sobre la atención, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, una vez más, reiteramos que cuando el Ministerio del Interior nos comunica la alerta sobre una desaparición, con nuestros equipos en territorio, tomamos contacto con las víctimas indirectas para hacerles conocer nuestros servicios interdisciplinarios, gratuitos y especializados, que brindamos tanto en ámbito psicológico, social y legal, para lo cual identificamos las particularidades y necesidades de cada caso, debiendo destacar que el acceso a dichos servicios es voluntario de cada persona y depende de su aceptación, respetando siempre aquella decisión el Estado, para lo cual nuestro equipo siempre está activado en todo momento para atenderlos con un enfoque de género, interseccional e intergeneracional. Nuestra respuesta siempre está enfocada con la firme decisión de visibilizar, proteger y acompañar a las víctimas indirectas, reiterando que con la colaboración interinstitucional seguimos y seguiremos desde el Estado generando respuestas sostenidas, eficaces con enfoque de derechos. Muchas gracias. Tenemos que terminar la audiencia. Cualquier información que quede pendiente, pues siempre cuentan con la posibilidad de enviarla por escrito. Paramos la grabación y vemos quién está aquí. No sé si Talía o Ana, porque vamos a tomarnos una